Durante años, parecía imposible competir contra Netflix. Mientras los estudios tradicionales seguían dependiendo del cine y la televisión, Netflix estaba construyendo algo diferente, una plataforma global, un catálogo propio, una relación directa con cientos de millones de espectadores, y cuanto más crecía Netflix, más evidente parecía una conclusión. El futuro era el streaming, y quien no tuviera una plataforma propia se quedaría atrás. Entonces ocurrió algo curioso. En lugar de unirse, todos decidieron separarse. Cada estudio quiso tener su propio imperio, su propia aplicación, su propia suscripción, su propio ecosistema. Parecía lógico, parecía inevitable. Y quizá ese fue el error. Porque años después, mientras Hollywood vuelve a fusionarse, la pregunta ya no es quién ganará la guerra del streaming. La pregunta es, ¿por qué tantos gigantes descubrieron que no podían ganarla solos? Durante décadas, Hollywood funcionó de una forma relativamente sencilla. Los estudios producían películas y series. Los cines exhibían las películas. Las cadenas de televisión compraban derechos. Las empresas de cable distribuían contenido. Y todos obtenían una parte del negocio. Era un sistema imperfecto, pero funcionaba. Hasta que Netflix apareció. Al principio, parecía una amenaza pequeña. Una empresa que enviaba DVDs por correo, nada más. Pero mientras el resto de la industria observaba, Netflix estaba aprendiendo. Aprendiendo qué veía la gente, cuándo lo veía, cuánto tiempo permanecía viendo contenido, qué géneros funcionaban, qué actores atraían espectadores. Y poco a poco, comenzó a construir una ventaja que nadie más tenía: los datos. Cuando Netflix empezó a producir contenido original, muchos ejecutivos de Hollywood no lo tomaron demasiado en serio. Después llegaron series exitosas, después películas, después millones de suscriptores, y entonces llegó el pánico. Porque por primera vez, los estudios entendieron algo. Netflix ya no necesitaba a Hollywood. Hollywood necesitaba a Netflix. La respuesta parecía obvia. Si Netflix podía hacerlo, ellos también. Así empezó una carrera extraordinaria. The Walt Disney Company lanzó Disney Plus. Warner Brothers Discovery apostó por HBO Max. Paramount Global impulsó Paramount Plus. NBC Universal lanzó Peacock. Todos querían su propia plataforma. Todos querían sus propios suscriptores. Todos querían convertirse en el próximo Netflix. Y sobre el papel, la lógica parecía impecable. ¿Quién mejor que Disney para vender Disney? ¿Quién mejor que Warner para vender HBO? ¿Quién mejor que Paramount para distribuir Star Trek o Mission Impossible? Parecía una oportunidad histórica, pero había un problema. Netflix no se había construido en 2 años, ni en 5. Netflix llevaba décadas construyendo una ventaja, una infraestructura global, un sistema tecnológico propio, un motor de recomendaciones, una marca asociada al streaming y, sobre todo, escala. Una escala gigantesca. Los estudios descubrieron algo incómodo. Tener contenido excelente no garantizaba tener una plataforma rentable, porque el streaming no era solo entretenimiento, era tecnología, marketing, infraestructura, distribución global, centros de datos, desarrollo de producto y miles de millones de dólares invertidos constantemente. Entonces empezó la segunda fase, la más peligrosa, la carrera por gastar. Más series, más películas, más exclusivas, más presupuestos, más marketing, más promociones, más adquisiciones, más deuda. Porque si la prioridad era crecer, la rentabilidad podía esperar. O eso pensaban. Durante años, Wall Street aceptó la narrativa. Lo importante era ganar suscriptores, no ganar dinero. Lo importante era crecer.
no generar beneficios, y mientras los números crecían, la estrategia parecía funcionar, hasta que dejó de hacerlo. El problema apareció cuando el crecimiento comenzó a desacelerarse, porque entonces las matemáticas cambiaron, y cuando las matemáticas cambian, las historias dejan de importar. Lo que importa son los beneficios. De repente, los inversores empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánto cuesta conseguir cada nuevo suscriptor? ¿Cuánto cuesta producir tanto contenido? ¿Cuántas plataformas puede pagar una familia? ¿Cuántas suscripciones necesita realmente una persona? Y las respuestas no eran tan bonitas como las presentaciones corporativas. La industria descubrió algo evidente. Los consumidores no querían 10 Netflix. Querían 1 o 2, tal vez 3, pero no 10. Y eso significaba que el mercado no podía sostener a todos los jugadores. Mientras tanto, los costes seguían creciendo. Las bibliotecas de contenido se fragmentaban, las audiencias se dividían, y cada plataforma luchaba por atraer la misma atención, la misma cartera, el mismo tiempo. Entonces apareció una conclusión que pocos querían admitir. Quizá el futuro del streaming no era la fragmentación. Quizá era exactamente lo contrario. La concentración. Por eso las fusiones volvieron a convertirse en protagonistas. Porque cuando una industria descubre que no puede crecer indefinidamente, empieza a buscar eficiencia. Y la eficiencia suele llegar mediante tamaño, más catálogo, más suscriptores, más propiedad intelectual, más capacidad para negociar, más margen para sobrevivir. Eso ayuda a explicar por qué hoy el mercado observa con tanta atención la propuesta de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. Una operación valorada en alrededor de $110 millones y actualmente bajo revisión de distintos reguladores internacionales. Si la operación termina completándose, uniría algunas de las bibliotecas de contenido más importantes del mundo: HBO, CNN, CBS, Paramount Pictures, Warner Brothers, DC, Harry Potter, Game of Thrones, Mission Impossible, miles de horas de contenido, y una escala que pocos pueden igualar. Pero lo más interesante no es el acuerdo. Lo más interesante es lo que representa, porque simboliza el final de una idea. La idea de que cada gran estudio podía construir su propio reino digital independiente. Durante años, esa estrategia parecía lógica. Si tenías una marca famosa, si tenías películas exitosas, si tenías personajes reconocibles, ¿por qué compartir ingresos con terceros? ¿Por qué no controlar toda la relación con el cliente? La teoría era brillante. La práctica fue mucho más difícil, porque controlar una plataforma global requiere algo más que contenido. Requiere una escala gigantesca, una capacidad financiera enorme, y la paciencia necesaria para perder miles de millones antes de ganar uno. Algo que muy pocos podían permitirse. Por eso la historia de esta fusión no trata realmente sobre Paramount, ni sobre Warner, ni siquiera sobre Netflix. Trata sobre una ilusión colectiva. La ilusión de que el éxito de Netflix era fácil de copiar. Pero Netflix no era solo una plataforma. Era un modelo construido durante décadas, con datos, con tecnología, con distribución, con una cultura diseñada específicamente para Internet. Y eso resultó mucho más difícil de replicar de lo que Hollywood imaginaba. Quizá esa sea la lección más importante. Las mayores disrupciones no suelen fracasar porque la idea sea mala. Fracasan porque todos intentan copiar el resultado sin comprender el proceso que lo hizo posible. Hollywood vio a Netflix ganar y pensó que la respuesta era construir más plataformas. Años después,
Muchos han descubierto que la verdadera ventaja nunca fue la plataforma. La verdadera ventaja era la escala. Y cuando una industria vuelve a fusionarse después de años separándose, normalmente significa que ha aprendido esa lección por las malas. Porque a veces, el error más caro no es quedarse atrás, es correr en la dirección equivocada, junto a todos los demás.